Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos uno lleno de cotilleos jugosos, que es precisamente lo que les traigo hoy. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en el culebrón turco que ha mantenido a medio mundo en vilo, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja dorada de Senkalkapm, ese romance que traspasó la pantalla y nos hizo creer en los finales felices, llegó a su fin. Y como suele pasar en estos casos, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién rompió el corazón de quién? ¿Fue Kerem el culpable? ¿O fue Hande quien decidió poner punto final a la historia? Hoy vamos a desenmarañar la madeja de rumores, especulaciones y verdades a medias que han rodeado esta ruptura. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones y las teorías de los fans más acérrimos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama digno de una telenovela, les recuerdo que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre el mundo del espectáculo, las parejas famosas y todo lo que se cuece detrás de las cámaras, este es su sitio. Así que no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La historia de amor entre Kerem y Hande, o Anker como los bautizaron sus fans, parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que arrasó en todo el mundo, y la química entre ellos era innegable. Poco a poco la ficción se fue convirtiendo en realidad y la pareja confirmó su relación para el deleite de sus seguidores. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, muestras públicas de cariño, todo apuntaba a que estábamos ante una pareja sólida y enamorada. Pero como suele ocurrir, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en Instagram. Los rumores de crisis comenzaron a circular a finales de 2021, y aunque ambos intentaron mantener la compostura y desmentir las habladurías, la tensión era palpable. Finalmente, a principios de 2022, la confirmación que nadie quería oír, Kerem y Hande habían roto. Y aquí es donde empieza el verdadero drama. Porque, ¿qué pasó realmente? ¿Quién tomó la decisión de romper? Las versiones son muchas y contradictorias. Una de las teorías más extendidas es que la ruptura se debió a las diferentes prioridades de ambos. Hande, en pleno auge de su carrera, quería centrarse en sus proyectos profesionales y explorar nuevas oportunidades. Se rumoreaba que tenía ofertas para trabajar en el extranjero y que no quería atarse a una relación que pudiera limitar sus ambiciones. Por otro lado, también se dijo que Kerem quería algo más serio, un compromiso a largo plazo, mientras que Hande no estaba preparada para dar ese paso. Algunos incluso apuntaron a una posible presión familiar por parte de Kerem para que la relación avanzara más rápido de lo que Hande deseaba. Esta teoría, aunque nunca confirmada, resonó con muchos fans que observaban con atención la dinámica de la pareja fuera de las cámaras. Se argumentaba que Kerem, proveniente de una familia más tradicional, podría haber estado buscando un compromiso más formal, mientras que Hande, conocida por su espíritu libre e independiente, se sentía presionada por esta expectativa. Otra teoría, mucho más escandalosa, hablaba de infidelidades. Se rumoreó que Kerem había sido visto con otras mujeres, aunque nunca se pudo confirmar nada. También se dijo que Hande había coqueteado con algún compañero de reparto, pero de nuevo, solo eran rumores sin fundamento. Lo cierto es que ninguna de las dos partes confirmó ni desmintió estas acusaciones, lo que alimentó aún más la especulación. La falta de comunicación oficial por parte de ambos dejó un vacío que fue llenado por la imaginación colectiva y las ansias de los fans por encontrar una explicación a la ruptura. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas y análisis exhaustivos de cada gesto y declaración de la pareja. Pero más allá de las teorías y los rumores, lo que sí parece evidente es que la presión mediática y la constante vigilancia de los fans jugaron un papel importante en la ruptura. Ser una pareja tan popular tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Cada movimiento que hacían era analizado al milímetro, cada palabra que decían era interpretada y cada rumor era amplificado. Es difícil mantener una relación sana y estable cuando se vive bajo el escrutinio público constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada cita se convertía en una noticia y cualquier interacción con otras personas era interpretada como una señal de infidelidad o descontento. Esta falta de privacidad, sin duda, ejerció una presión considerable sobre la relación. Además, la exigencia de los fans era enorme. Muchos esperaban que Kerem y Hande fueran como sus personajes en Senkalkapm, una pareja perfecta y enamorada para siempre.
Pero la realidad es que son personas reales, con sus propios problemas, inseguridades y contradicciones. Y pretender que vivieran su vida de acuerdo a las expectativas de los demás era una presión insoportable. La idealización de la pareja por parte de los fans, aunque bien intencionada, contribuyó a crear una atmósfera irreal y asfixiante que dificultaba el desarrollo natural de su relación. La presión por mantener la imagen de pareja perfecta pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿quién rompió el corazón de quién? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Es probable que la ruptura fuera una decisión mutua, o al menos una consecuencia de una serie de problemas y diferencias que se fueron acumulando con el tiempo. Quizás ambos se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que lo mejor era separarse. Es posible que la incompatibilidad de horarios, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro y el estrés generado por la fama hayan contribuido a desgastar la relación. También es posible que uno de los dos fuera más responsable que el otro de la ruptura. Quizás uno de ellos se cansó de la relación, o quizás cometió un error que el otro no pudo perdonar. Pero al final, lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad por separado. La realidad es que las relaciones evolucionan y a veces, por mucho amor que haya, las circunstancias cambian y obligan a tomar decisiones difíciles. Y eso es precisamente lo que parece que están haciendo. Ande sigue triunfando en su carrera como actriz y modelo, y se la ha relacionado con varios hombres desde la ruptura. Kerem también está centrado en sus proyectos profesionales y parece estar disfrutando de su soltería. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y han sabido mantener una imagen pública positiva, a pesar del dolor que seguramente sintieron tras la ruptura. Lo que sí parece claro es que la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. A pesar de intentar mantener una imagen pública de normalidad, ambos han dejado entrever en alguna ocasión que les costó superar la separación. En entrevistas posteriores, ambos han hablado de la importancia de la salud mental y de la necesidad de tomarse tiempo para sanar tras una ruptura. Esto sugiere que la separación fue un proceso doloroso y complejo para ambos. Pero al final, el tiempo cura todas las heridas y ambos parecen estar en un buen momento personal y profesional. Han demostrado una gran resiliencia y han sabido reinventarse tras la ruptura. Su éxito profesional es una prueba de su talento y dedicación, y su capacidad para seguir adelante es un ejemplo para muchos de sus fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que las relaciones son complicadas, especialmente cuando se viven bajo el foco mediático. Que las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras y que a veces, lo mejor es separarse para poder seguir adelante. Y que aunque la historia de amor entre Kerem y Hande haya llegado a su fin, siempre nos quedará el recuerdo de Senkalkam y la magia que crearon juntos en la pantalla. Su interpretación de Eda y Serkan seguirá siendo recordada como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. Además, la ruptura de Anker nos recuerda la importancia de proteger la privacidad de las parejas famosas y de no ejercer una presión excesiva sobre sus vidas personales. Es fundamental recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos reales. En resumen, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar negativamente una relación. Aunque las razones exactas de la separación siguen siendo un misterio, lo que sí está claro es que ambos han sabido seguir adelante y construir un futuro exitoso por separado. Y aunque el cuento de hadas de Anker haya llegado a su fin, siempre nos quedará el recuerdo de su amor en la pantalla. Pero la historia no termina aquí. La ruptura de Hande y Kerem también ha servido como un catalizador para reflexionar sobre el papel de los fans en la vida de las celebridades. ¿Hasta qué punto es aceptable involucrarse en la vida personal de los ídolos? ¿Cómo podemos mostrar nuestro apoyo sin invadir su privacidad? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. Además, la ruptura de Anker ha generado un debate sobre la objetificación de las mujeres en los medios de comunicación. Hande Erçel, en particular, ha sido objeto de críticas y comentarios sexistas a lo largo de su carrera. Es importante recordar que las mujeres no son objetos para ser consumidos por el público, sino personas con derechos y sentimientos. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es mucho más que un simple culebrón turco. Es un reflejo de los desafíos que enfrentan las parejas famosas en el siglo XXI, y una oportunidad para reflexionar sobre temas importantes como la privacidad, la presión mediática y la igualdad de género. Hemos llegado al final de este vídeo,
espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Anker. Hemos explorado las teorías de la ruptura, analizado el papel de la presión mediática y reflexionado sobre las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Recuerden que al final del día, son personas reales con sentimientos reales. Gracias por acompañarme un día más. Me encantaría saber su opinión. ¿Quién creen que fue el responsable de la ruptura? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.